Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Esta sesión de la cátedra está concentrada en la conformación de la Comisión de la Verdad para Colombia y de las experiencias de comisiones de la verdad a nivel internacional, sobre todo en la región, y el caso de Sudáfrica, pero lo que queremos es hacer un paralelismo entre esas experiencias de comisión de la verdad y un poco los retos y las características propias de la comisión que se avecina en Colombia. Con nosotros tenemos como invitada a Marcela Ceballos Medina, politóloga y magíster en estudios políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia, profesora del Instituto de Estudios Urbanos y miembro del Programa de Ecología Histórica y Movilidad Humana del Centro de Estudios Sociales CES, de la misma universidad. Hizo parte del grupo de investigación M de Memoria y le agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Y en mi caso, investigador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Camilo Villa, hemos estado ya en 2 o 3 sesiones de este espacio. Entonces quisiéramos, voy a comenzar haciendo una descripción de la conformación, de lo que conocemos hasta ahora, cómo se conformaría esa Comisión de la Verdad y un poco el énfasis de mi trabajo, que ha sido las comisiones de la verdad y el esclarecimiento de la responsabilidad estatal, pues para el caso colombiano. Y quisiera comenzar un poco contando que hemos venido discutiendo en la cátedra y cómo podríamos conectar pues con este tema, que es el tema un poco más formal, ¿no? Hemos ya discutido acerca de los temas más políticos, hemos tratado de identificar entre los mandatos de la comisión y las discusiones políticas que hemos tenido aquí, digamos, todo un mundo de criterios para poder identificar cuál va a ser la identidad de una Comisión de la Verdad para Colombia. En la sesión pasada, por ejemplo, se discutió sobre la verdad histórica y la verdad judicial. En las primeras sesiones discutimos sobre los mandatos de la comisión, e inclusive hubo una sesión dedicada a comisiones de la verdad y medios de comunicación e información, ¿no? En este caso, tendríamos que decir que hemos, digamos, de muchas intervenciones aquí podríamos empezar a sacar algún tipo de conclusión. Son muy obvias, pero yo creo que son importantes para empezar a hablar sobre los criterios de selección, de cómo se conformaría esa comisión. Lo primero es que en ninguna comisión en el mundo vamos a encontrar una fórmula, y no hay fórmulas para resolver conflictos, porque todos los conflictos son muy distintos y porque para cada época ha habido retos, tanto en materia de derecho internacional, de los derechos humanos, como digamos, las particularidades de cada país y de cada conflicto. Entonces estamos no aplicando fórmulas, no estamos tratando de buscar la fórmula perfecta, qué país tuvo la Comisión de la Verdad que más nos sirve a nosotros, aunque se puede hacer todo tipo de paralelismos y análisis comparados. Lo que estamos tratando de hacer es comprender cómo ha sido todo ese camino de construcción de comisiones de la verdad y tratar de ampliar el conocimiento de todos ustedes y de nosotros también aquí en el debate sobre estos mecanismos. En los documentos que conocemos hasta ahora, la Comisión de la Verdad para Colombia se conformaría por 11 comisionados que serían, digamos, los responsables en los 3 años de duración de esta comisión de hacer el informe final. Entre esos 11 comisionados habría un presidente que también sería elegido por las partes, por las FARC y por el ELN, pero que tendría que tener algunos criterios y ya voy para allá. ¿Cómo se elegirían esos 11 comisionados?
Los 11 comisionados tendrían que surgir de un proceso de selección, y ese proceso de selección tendría una comisión de selección. En general, se plantea que para la selección de estos 11 comisionados tendría que haber, digamos, un procedimiento que genere confianza a la sociedad, un procedimiento en el que se pueda postular cualquier persona. Se puede postular cualquier persona y lo que pasa es que de los 11 se seleccionarían 6. Se seleccionaría primero un comité, había un comité de escogencia. Ese comité de escogencia sería de 9 personas y sería 6 personas elegidas por consenso, digamos, o por un acuerdo entre las partes, y otras 3 podrían postularse de organizaciones y de movimientos de víctimas, que también tendrían que pasar, digamos, por algún acuerdo político en la mesa de negociación. Esas 9 personas seleccionarían a los 11 comisionados y entre esas 9 personas y el acuerdo en la mesa se seleccionaría al presidente. Entonces, resumo, serían 11 comisionados, una comisión de selección con postulación abierta y con unos criterios, obviamente, que tienen que tenerse en cuenta para que la comisión primero sea aceptada política, social y éticamente por los colombianos, pero también por las partes, que finalmente son las que se comprometen en este proceso a esclarecer las responsabilidades en el conflicto. Hay aquí varias cosas importantes. Primero, ¿cuáles serían como los criterios de selección? ¿Cuáles serían los criterios que tendrían que tenerse en cuenta por estos comisionados para seleccionar a los 11 comisionados? Es decir, las 9 personas que elegirían a los 11 comisionados igual tendrían que prever que esos 11 nombres tendrían que tener plena confianza de las partes y, como he dicho, de la sociedad toda. Hay toda una mención muy importante alrededor de la idoneidad ética, de la trayectoria profesional, el conocimiento del conflicto armado, sobre la intachabilidad de su hoja de vida y de su actividad pública. Tiene que ser personas que se hayan dedicado a estos temas y que además tengan una trayectoria reconocida públicamente. Se plantea que entre esos 11 comisionados puede haber extranjeros, pero máximo podrían ser 3 extranjeros. Es decir, aquí se abre la puerta para que personas de organizaciones internacionales, inclusive jueces, y la postulación, vuelvo a decir, es abierta, pero se podrían incluir 3 extranjeros dentro de los 11 comisionados, cumpliendo pues las mismas características que he mencionado hasta este momento. Aquí un poco información alrededor de cómo funcionaría la comisión. Tendría 3 meses para la escogencia, contados a partir del cierre de la postulación. Como ya he dicho, es una postulación abierta. Esas 9 personas, cuando se cierre la postulación, que no se ha dicho cuánto tiempo habría para la postulación, eso todavía no está claro, pero lo que sí sabemos es que después del cierre de la postulación, en 3 meses tendrían que escoger a las 11 personas. También en esos 3 meses se escoge al presidente. El presidente, aunque no tiene un voto más o no es, digamos, no tiene una posición preponderante en comparación a los otros comisionados, sí es una persona muy importante y es una figura muy importante en la comisión. Primero, porque debe, digamos, recoger ese espíritu de la comisión que tiene que ver con la dignificación de las víctimas, con el deber de memoria del Estado
y con los mandatos de la comisión, tiene que ser un líder de la comisión y tiene que intentar construir consensos, dentro de los 11 comisionados. Esta persona se supone que debe también cumplir una función muy importante luego de los 3 años en que la comisión trabaja y hace su informe, porque esa persona también tiene que estar involucrada en el proceso de divulgación del informe. Tiene que ser una persona capaz de emprender procesos educativos, comunicativos, que le permita a todo el país ir a los medios de comunicación, poder explicar en todos los espacios de qué ha tratado este informe y cómo se ha construido la metodología. En general tiene que ser una persona que genere mucha confianza, que no tenga investigaciones, que no haya estado involucrado en la guerra. Es una figura muy importante en la comisión, aunque no es, digamos, como lo decía en un comienzo, una persona que pueda gobernar a los 11 comisionados, sino que está allí para construir consensos y para intentar sacar adelante la comisión. En algunos de los videos que compartimos en este espacio estaba la conferencia de Rodrigo Primi, y él planteaba, por ejemplo, que esta es una comisión en la que hay muchos temas en los que ya se ha avanzado. Tenemos como antecedente de la comisión el proceso de ley de justicia y paz, todas las investigaciones en justicia ordinaria que hay contra la guerrilla y más de 8 condenas internacionales por responsabilidad contra el Estado, por responsabilidad en crímenes graves contra el Estado. Además de esto, pues tenemos una ley de víctimas y tenemos varios procedimientos internos que han recogido mucha información sobre el conflicto armado. Entonces, es una comisión que debe trabajar, debe construir sobre lo construido, debe tener en cuenta todos estos avances. Y él decía algo con lo que yo quisiera empezar un poquito mi reflexión antes de darte el tiempo a ti. Y es que hay una gran asimetría en la información que hoy existe alrededor de los actores del conflicto. Por un lado, tenemos todo lo que ha reconstruido el Estado en el Centro de Memoria Nacional, el Centro de Memoria que ha publicado más artículos y más textos alrededor de la reconstrucción de masacres, incluyendo el mismo informe Basta Ya. Allí se ha trabajado mucho el tema de responsabilidad de las guerrillas y responsabilidad de los paramilitares. Sin embargo, en el tema de responsabilidad del Estado pareciera que están los mayores retos de una Comisión de la Verdad para Colombia. Y hay que decir que una Comisión de la Verdad pactada por el Estado y por la guerrilla y que recoge un clamor nacional de mucho tiempo, la necesidad de pasar, digamos, de esa obligación del Estado con cada una de las víctimas, ese derecho de la verdad empieza digamos, a evolucionar de una perspectiva mucho más individual y de la teoría del caso a una perspectiva mucho más colectiva y social alrededor de, obviamente, el esclarecimiento del conflicto armado y el esclarecimiento de las grandes responsabilidades. Pero hay una cosa aún más interesante de esta Comisión de la Verdad, es que no solamente habla de las responsabilidades colectivas, sino de, digamos, las afectaciones a los grupos sociales, las afectaciones sobre la sociedad. Y entonces allí se tendrá que ver reflejado, digamos, el criterio, por ejemplo, de género, étnico, todo el enfoque diferencial. Y ese es un elemento bastante característico de esta propuesta de Comisión de la Verdad que yo creo que habría que poner de presente. Es una Comisión de la Verdad que se concentra, 1, en esclarecer, 2, en reconocer a las víctimas, reconocer a los sectores que han sido victimizados, y 3, algo muy sui generis, que es crear convivencia. Todavía no hemos podido entender qué significa esto,
pero de lo que habla el acuerdo es de un diálogo permanente en las regiones que permita, junto al proceso de esclarecimiento, generar las condiciones de convivencia, de tolerancia política, respeto político, de inclusión, de ampliación de la democracia en las regiones desde el mandato de la Comisión de la Verdad. Entonces, aquí viene un poco lo que dice Rodrigo Uprimi. Tenemos ya un gran proceso de avance alrededor del esclarecimiento de la verdad en el país. Tenemos unos mandatos realmente amplios para esta Comisión de la Verdad y tenemos un periodo muy corto en el que se tiene que hacer un informe que debe obviamente superar todos los esfuerzos que tenemos hasta ahora. Entonces lo primero que uno diría es una comisión muy ambiciosa, es una comisión realmente ambiciosa. En los casos de comisiones como las de Centroamérica, la misma Sudáfrica, se sabía cuál era el periodo de investigar. Hoy vemos que el informe de esclarecimiento histórico que antecede esta Comisión de la Verdad ni siquiera ha llegado a un acuerdo del periodo que debe ser investigado. Entonces, ante esa característica tan amplia y tan ambiciosa de la comisión, uno debería decir que tendríamos que apostarle a una comisión que también tenga elementos prácticos y que sus objetivos desde un inicio, cuando se vaya estableciendo toda la metodología de investigación y los objetivos de la comisión, tendría que ubicar muy bien esos objetivos y encontrar prácticamente cuál sería el aporte, cuál sería el plus de esta Comisión de la Verdad, teniendo en cuenta pues todo el recorrido en la lucha por el esclarecimiento en el país. Hay un elemento importantísimo en la parte de la configuración de la comisión, que tiene que ver, primero, con que el gobierno, el Estado colombiano y las FARC, en una cápite de la declaración conjunta, hablan de su compromiso de contribución al esclarecimiento. Y aquí viene un elemento muy importante, porque como hemos visto en reflexiones anteriores, una Comisión de la Verdad para Colombia se diferencia de otras comisiones que hemos conocido y estudiado, en que en Colombia no hay propiamente una transición. El mismo gobierno que termina la guerra sería posiblemente el mismo gobierno que empezara la posguerra, y no es claro cuál es el principio y el fin de la transición. Es más, un temor que tenemos muchos y muchas es que al mismo tiempo que pasamos a un proceso de posconflicto y hay todo un tipo de herramientas de transición, en el Estado se ve muy claramente hoy, por ejemplo, con todas las iniciativas legislativas que hay, el mismo marco jurídico para la paz, como el Estado, intentando protegerse de esa posible transición, de esa posible doble transición, digamos, empieza a crear un espacio de legitimidad de sus instituciones y empieza a crear también unos blindajes. De eso se trata, por ejemplo, la ampliación al fuero penal militar, de eso se trata, por ejemplo, la modificación de la política de información secreta del Estado. Ustedes saben, en este momento el Estado ha reformado la legislación en este campo y tendrían que pasar 50 años para que el Estado desclasificara información secreta. Entonces aquí es muy importante, digamos, hacia dónde iría ese compromiso de contribución al esclarecimiento. Por el lado de la guerrilla, obviamente a someterse a una comisión de la verdad, acudir a una comisión de la verdad, responder a todos los casos graves que se estén investigando en la comisión, aportar documentos de la guerrilla, aportar documentación, por ejemplo, para el caso colombiano a mí me impresiona que muchos de los combates que se han dado en estos años han sido grabados por la guerrilla y han sido grabados por el ejército. La guerrilla además, por ejemplo, ha dicho que tiene información de personas desaparecidas, de personas que han sido ejecutadas por la guerrilla, sitios en donde estarían los cuerpos de estas personas. Bueno, todo eso tendría que aportarlo la guerrilla si quieren cumplir con ese compromiso de contribución al esclarecimiento.
pero por el lado del Estado tendrían que también desactivarse todo tipo de barreras que hoy existen alrededor de la información secreta, de la información que tiene el Estado sobre el conflicto y sobre las grandes violaciones. Una tesis que se ha manejado y que yo comparto, una tesis de análisis, es que una cosa es el conflicto armado y otra cosa más amplia es la violencia sociopolítica en el país. Es decir, no solo se puede circunscribir la investigación alrededor de los hechos de guerra, las propias hostilidades del conflicto, que además en un conflicto como el nuestro, tan prolongado y sin fronteras claras de las hostilidades, sería muy difícil simplemente investigar casos que se relacionen directamente con el conflicto. Aquí, por ejemplo, de la información del Basta Ya y de informaciones obviamente que han construido las organizaciones sociales y los movimientos de víctimas, sabemos que más del 80-90% de las víctimas en el país son civiles y que gran parte de estos casos no se relacionan directamente con el conflicto. Tiene que ver esto con la violencia antisindical, con la violencia contra movimientos de oposición, con la violencia contra movimientos estudiantiles, toda esa victimización que está más bien en el ámbito de la violencia sociopolítica, digamos que tiene que enfrentarse a las barreras oficiales de restricciones a la información. Inclusive, la misma justicia hoy ha reconocido, el fiscal general ha reconocido que aunque en la Fiscalía hay más de 500.000 casos de investigaciones contra la guerrilla, no existe, digamos, el mismo acumulado en investigaciones de la criminalidad estatal, de crímenes del Estado. Entonces hay un gran reto por romper esas asimetrías, por romper esa versión del Estado que negó el conflicto, que desdibujó el delito de rebelión, que acusó a muchas personas de ser guerrilleros cuando en realidad eran defensores de derechos humanos o campesinos que luchaban por ser reconocidos y tenían agendas reivindicativas en muchas regiones del país, pero después fueron señalados como milicianos. Es la crisis, por ejemplo, de los presos políticos. Tenemos 9.000 presos políticos, de los cuales solo 2.000 presos políticos reconoce la guerrilla. Esos 2.000 presos políticos, por ejemplo, la mayoría de esos 2.000 presos políticos han sido acusados por crímenes que no están relacionados con delitos políticos, y en cambio esos otros 7.000 presos políticos que no reconocen las guerrillas, seguramente porque son de este tipo de casos de los que he venido hablando, esas personas normalmente sí son acusadas por rebelión. Entonces tenemos estas asimetrías, esta justicia del enemigo que actuó durante tantos años, que nos propone muchas preguntas, nos propone cuál es el real compromiso del Estado en la contribución al esclarecimiento, cuáles van a ser esas medidas que permitirán que la comisión pueda tener éxito. Mucha información que se ha perdido por el secretismo de Estado, por, digamos, la ineficiencia en procedimientos de esclarecimiento, como es, por ejemplo, el tema de los archivos del DAS que se han perdido, o los archivos que tiene el Ejército dentro de sus unidades militares. El Estado colombiano, por ejemplo, no ha firmado el protocolo facultativo de tortura y no se ha podido ingresar a muchos sitios de tortura. Es más, en Colombia no hemos identificado cuáles son los sitios de tortura ni los sitios donde posiblemente desaparecieron personas. Entonces, hay un reto grandísimo. Aunque es muy importante que se haya firmado este compromiso, las preguntas serían en materia de conformación, ya no solamente de cómo se elegirían estos 11 comisionados, de qué participación tendría la sociedad en la conformación de la comisión. Ya aquí las preguntas serían de cómo podríamos hacer realidad este compromiso de contribución, que me parece a mí fundamental. Y hay otro elemento que en la declaración conjunta
es, yo creo, una respuesta a la crisis humanitaria que tiene el país, pero sobre todo a los reclamos de las organizaciones de secuestrados y de desaparecidos en el país. Ahí se habla de un mecanismo de búsqueda, de un mecanismo de búsqueda que va a estar dentro de la Comisión de la Verdad, un mecanismo que intentaría superar los esfuerzos que ha hecho hoy el Estado, obviamente porque ha tenido resultados muy pobres en materia de identificación y búsqueda de personas desaparecidas. Aquí no se habla solamente de desaparecidos de un bando o de otro, explícitamente se habla en cualquier condición que hayan sido desaparecidos, tendrá que activarse el mecanismo de búsqueda. Por último, quisiera decir que dentro de esos 3 años de duración se incluye pues la elaboración del informe y no se incluye 6 meses de preparación de la comisión. Habrían 6 meses antes de preparación, antes de que se empezaran a contar estos 3 años. Y por último decir que aquí es muy importante en la conformación que se respeten unos criterios que plantea la misma declaración conjunta. Uno, el tema de equidad de género, es decir, deben en proporción representarse las mujeres dentro de los 11 comisionados y dentro de las 9 personas que seleccionan. Debe primar el pluralismo político, la interdisciplinariedad y la representación regional, que esto es muy importante. Se ha hablado mucho de cómo esta comisión tiene que comprender la guerra desde las regiones. Se han hecho unas críticas que han aceptado los mismos miembros del Centro de Memoria Nacional alrededor de cómo, por ejemplo, se construyó el Basta Ya. Si el Basta Ya habla desde las regiones o si tiene una visión muy centralista, ¿no? En defensa, algunas personas del Centro de Memoria han dicho que la gente en las regiones quiere ser reconocida en el centro, pero lo cierto es que hay un gran reto por entender cómo se activó en todas estas décadas una violencia política desde las regiones y cómo eso tiene que ver con los conflictos regionales. Entonces, bueno, mi gran conclusión, además de describir cuál es la mención que hace la declaración conjunta, sería obviamente con la que comencé, y es el reto de avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad del Estado. No solamente cuál ha sido los casos en donde hay responsabilidad directa del Estado, porque en eso yo creo que también ha habido avances. Yo creo que el gran reto es en encontrar cuál ha sido ese metabolismo de guerra dentro del Estado que ha permitido la violencia sociopolítica en el país. Y obviamente esto sin dejar de lado que también habrán casos de guerrilla y paramilitares que tendrán que esclarecerse a fondo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del Nogal, en donde la justicia ha dicho que sí son las FARC, los condenó, pero las FARC siguen insistiendo que ellos no fueron los que cometieron los hechos luctuosos del Nogal. O tantos casos en las regiones en los que la guerrilla ha planteado que no tiene responsabilidad. Bueno, la Comisión de la Verdad tendrá que tener elementos muy fuertes para decir si hubo o no responsabilidad. Ustedes saben que aquí, obviamente, el estímulo para esta Comisión de la Verdad es que es una comisión extrajudicial. Sin embargo, yo creo que habría que dejar claro que, aunque es extrajudicial, porque esa es la motivación para que estas personas, para que las instituciones públicas, para que las guerrillas puedan acudir a la Comisión de la Verdad y contar la verdad. No puede esto incluirse dentro de un proceso judicial, además porque no tiene el carácter adversarial ni se cumplen los principios del derecho penal en el tema del debido proceso, el tema del derecho a defensa. Es un tema bastante distinto. Uno no puede tratar de convertir una Comisión de la Verdad en un juicio porque pues ya no es una Comisión de la Verdad. Pero lo cierto es que, por ejemplo, tenemos casos como los acuerdos de la verdad para paramilitares, en los que, aunque no se les ha perseguido penalmente por esto, sí hay información que debe ser, digamos, que debe ir más allá
que la condena simbólica de la Comisión de la Verdad. Es el caso, por ejemplo, de los paramilitares que no fueron a Justicia y Paz, que entraron a estos acuerdos de la verdad, pero que son testimonios secretos, pero en muchos casos allí ha quedado registrado, por ejemplo, elementos como fosas comunes, paradero de personas que están desaparecidas, y en ese caso no se puede decir que la justicia no puede actuar. En ese caso la justicia tiene que actuar. Lo que pasa es que no es persiguiendo la responsabilidad penal individual, sino persiguiendo los derechos de las víctimas y los derechos de la sociedad. El deber de memoria del Estado aquí, digamos, recobra toda su importancia, y siento yo que aunque la Comisión de la Verdad es muy importante, tiene que estar acompañada de reformas institucionales que permitan, por ejemplo, que la justicia recobre su espacio neutral dentro de la sociedad, que se vuelvan a recomponer un montón de cargas que dentro de una guerra tan prolongada pues fueron desvirtuando, digamos, la función de la justicia y la función del Estado y sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, yo dejaría por ahí, esas son un poco mis reflexiones, y pues Marcela, te doy la palabra a ti. Gracias, Camilo. Bueno, pues antes de ahondar y complementar lo que Camilo presentaba sobre las líneas de trabajo o de implementación de la Comisión de la Verdad, quisiera profundizar en lo que tiene que ver con la función de las comisiones de la verdad en un contexto de transición democrática o de transición hacia la paz. He titulado la presentación Construcción de Paz, Memoria Oficial o Memorias Plurales, porque de alguna manera el reto que enfrenta la Comisión de la Verdad que se crearía con este acuerdo es pues el conflicto entre distintas memorias y un poco revertir la tendencia de una memoria oficial que ha mostrado una sola versión de los hechos. ¿Cuáles son los derechos que empiezan a hacerse operativos y prácticos a través de una Comisión de la Verdad como mecanismo o instrumento transicional? La Comisión de la Verdad aborda el derecho a la justicia en el sentido de la necesidad de una sociedad por una sanción moral y ética sobre los hechos violentos del pasado, y un consenso al interior de la sociedad, un consenso ético que yo diría que es el eje y el núcleo central de la Comisión de la Verdad, de las comisiones de la verdad. La capacidad de construir un consenso ético sobre lo inadmisible al interior de la sociedad. Esta sociedad colombiana carece de ese consenso. Estamos en medio de una polarización política muy grande. Hemos justificado crímenes de lesa humanidad y situaciones de violencia sistemática y violaciones a los derechos humanos en pro de la seguridad, de la defensa de la propiedad y de la paz incluso. Entonces hace falta un consenso sobre lo inadmisible al interior de la sociedad. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a tolerar y a permitir esos crímenes? La necesidad de un derecho a la reparación por parte de las víctimas, pero también de la sociedad como conjunto, porque de alguna manera no solo moral y éticamente el conflicto ha tenido unos impactos en la sociedad, sino también materialmente y digamos que en un sentido histórico la sociedad ha venido fragmentando sus vínculos sociales y debilitando la democracia por una violencia que se ha entronizado en las instituciones y en las prácticas sociales cotidianas. En ese sentido, la reparación tiene la función de reconstruir esos vínculos, de restituir unos bienes y unos aspectos perdidos y destruidos por efectos de la violencia sociopolítica, de reconocer a las víctimas, de reparar el daño y de dignificar a esa población que ha sido victimizada. También está el derecho a la verdad,
que es la tríada que da origen a las comisiones de la verdad, el derecho a la justicia, a la reparación y a la verdad, y la verdad entendida como el esclarecimiento público de los hechos y como la construcción de un consenso ético del que hablábamos anteriormente. Eso significa que las comisiones de la verdad son fundamentalmente distintas de esas comisiones históricas que tanto se han mencionado y que tanto han investigado, en el sentido de su carácter público, porque se supone que deben convertirse en un foro permanente donde sea fundamental la presencia y la participación de las víctimas, pero también donde haya una amplia difusión y un acceso permanente a la información que se está generando y produciendo al interior de esta comisión. Al contrario de estas comisiones de expertos que de alguna manera al interior de un espacio cerrado o dentro de un ejercicio académico o de recuperación histórica han hecho análisis del conflicto, la Comisión de la Verdad se convierte en un instrumento abierto, un instrumento participativo, un instrumento y un escenario de debate público sobre todos estos aspectos relacionados con el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esto convierte entonces a la Comisión de la Verdad en un dispositivo que hace posible o materializa la memoria como un bien público, ya que la memoria no es un derecho específico o un quehacer de unos expertos que producen informes, sino que es un bien público, es un derecho de una sociedad y es un deber del Estado de recordar. Entonces, en los diálogos de La Habana actualmente se están construyendo consensos sobre la Comisión de la Verdad, que debe investigar lo que pasó, los responsables, quiénes son las víctimas, los impactos individuales y colectivos de la violencia y del conflicto, la naturaleza de esa violencia y de ese conflicto, las acciones que debe adelantar el Estado para reparar a las víctimas y a la sociedad, las acciones para evitar que esa violencia se repita y de alguna manera las acciones que permitan luchar contra el olvido y la impunidad y permitir que todo esta recuperación de testimonios, de comprensión del conflicto pueda ser transmitido a las generaciones futuras para que de alguna manera estos hechos no vuelvan a repetirse, como ha sucedido con comisiones de la verdad en otras sociedades latinoamericanas, bueno, Chile, Argentina, Perú, que hasta ahora está iniciando un proceso de pedagogía social para las generaciones que vienen, y Centroamérica con los casos de Guatemala y El Salvador que ya mencionaré, pero que tienen que ver con ese bien público, cómo lo convertimos en un bien que tenga un carácter permanente y que pueda ser transmitido de generación en generación de una manera amplia y digamos no solo desde lo institucional sino también desde espacios de la sociedad civil. La otra parte de los consensos que se están construyendo en La Habana tiene que ver con la reparación a las víctimas. Y esto parte de la necesidad de identificar el universo de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cuáles son los daños que se causaron? ¿Qué y cómo reparar? Básicamente porque en esta sociedad tan polarizada hemos tenido una división entre las víctimas del paramilitarismo y del Estado y las víctimas de la guerrilla y de otros grupos armados. Otras víctimas que no han sido reconocidas y que de alguna manera tienen un proceso de exigibilidad importante, como en el caso del narcotráfico, y que no es tan clara la división en este caso entre narcotráfico y conflicto armado, porque todos sabemos que hay unos mecanismos de financiación de la guerra que involucran economías de guerra donde estas actividades ilegales juegan un papel importante. Entonces, en esa división, en esa polarización política entre un universo de víctimas que lucha por visibilizarse y otro universo de víctimas que ha sido de alguna manera más visibilizado y de alguna manera promovido por algunos medios de comunicación y por el discurso oficial del Estado en algunos casos, necesitamos entonces generar consenso sobre quiénes son las víctimas y quiénes están incluidos en ese universo
para que sea de la forma más amplia posible. Entonces, encontramos que la verdad juega un papel en el esclarecimiento. Podemos entenderla y definirla como un proceso de esclarecimiento público de los hechos. ¿Y qué funciones juegan las comisiones de la verdad en estos procesos de transición? En primer lugar, testificar para prevenir la invisibilidad y la negación de los hechos violentos y apoyar procesos de justicia. Testificar significa no solamente recoger testimonios, sino de alguna manera dar cuenta ante la sociedad de que hay hechos que han generado impactos de una magnitud desconocida o ignorada por la sociedad. La segunda función tiene que ver con la resignificación. Resignificar la violencia implica no solamente entender la magnitud de sus daños, sino también develar sus orígenes y sus mecanismos de perpetuación, y también de alguna manera resignificar a las víctimas, que han sido en muchos casos estigmatizadas, culpabilizadas o convertidas en objeto de ayudas asistenciales, pero no en sujetos de derechos. Entonces, esto nos obliga de alguna manera al ejercicio de fortalecer la memoria histórica y la conciencia ética y el consenso político de la sociedad. Y la tercera función tiene que ver con dignificar a las víctimas en un sentido amplio, no solamente a través de acciones simbólicas de reconocimiento con monumentos, homenajes, días, fechas específicas, conmemoración de fechas concretas, sino también la necesidad de otorgarles un lugar en la sociedad que va más allá de las ayudas inmediatas. ¿Cómo se materializan esas funciones de las comisiones? En primer lugar, pues las comisiones en los otros procesos de transición de diversos países, en este caso pues yo ya abordaré 3 casos que son Salvador, Guatemala y Sudáfrica, que los examiné en el libro que creo que les enviaron a ustedes, si no pues yo voy a dejar el libro aquí también para consulta, y que tiene que ver con la institucionalización de procesos que esclarecen crímenes contra la humanidad en sociedades en donde ha predominado el ocultamiento y el silenciamiento. También con la reconstrucción de vínculos sociales y la construcción de un proyecto político que permita superar el conflicto. Y si algo caracteriza una transición es precisamente la necesidad de que la sociedad en su conjunto invierta todos sus esfuerzos en la construcción de un proyecto político nuevo, porque si estamos transitando de una situación de conflicto armado, de crisis humanitaria, a una situación de paz, esa transición debe tener cambios profundos y radicales en el sentido del proyecto político de sociedad que se quiere construir. Las comisiones también se enmarcan en un proceso político y democratización más amplio que tiene que ver con esto, con las reformas institucionales que mencionaba Camilo, y con unas transformaciones culturales y más a fondo de la sociedad, que es esa construcción del consenso ético. Entonces, la pregunta básica que deben enfrentar las comisiones de la verdad y las transiciones es ¿qué hacer con la memoria sobre el pasado violento y sobre la resistencia pacífica a la violencia? Y viene la definición de comisiones de la verdad que han hecho algunos teóricos y académicos y activistas, que las define como instancias creadas para ayudar a las sociedades que han sufrido violencia política o conflicto armado interno a enfrentar su pasado y dimensionar el daño causado, reconociendo responsabilidades, superando crisis y pensando en cómo construir un futuro diferente. Entonces, durante las transiciones básicamente se enfocan en sus funciones: construir un registro histórico de violaciones de derechos humanos, y ahí viene todo el componente del archivo y cómo administrar el archivo de derechos humanos, que está contenido no solo en la Ley 1448 de víctimas, sino también en este Acuerdo de La Habana. Generar garantías para un foro público en donde se debata el tema de las reparaciones, la rehabilitación, los mecanismos de integración y reconstrucción social, y por último hacer recomendaciones que permitan reconstruir o reformar las instituciones
que han permitido o que han sido facilitadoras de la perpetuación de la violencia y del conflicto armado. Bueno, y en un sentido más amplio, la verdad, entonces, en un proceso transicional cumple 6 funciones básicas: una ética y política que se refiere a los consensos de lo que ya hemos hablado, la construcción de unos bases de datos testimonial que se refiere a la recuperación de la memoria colectiva, una función extrajudicial que está enfocada en las audiencias públicas, este punto también está mencionado allí en el acuerdo, una función psicosocial que tiene que ver con el fortalecimiento de los lazos sociales, con la dignificación de las víctimas, pero también con la manera en la que la sociedad se enfrenta a su pasado. Una función relacionada con la resistencia a la violencia y el apoyo a las políticas de la esperanza que hemos llamado nosotros, el apoyo a los proyectos políticos que en medio de la guerra han sido construidos pacíficamente y le apuntan a una democracia y a un tipo de relaciones distintas. Y una función institucional que tiene que ver con la investigación en sí, y es develar los mecanismos de perpetuación de la violencia para generar unas reformas institucionales. Bueno, pues en el libro hice básicamente un estudio comparado de las 3 comisiones para ver cómo se podría adelantar una comisión en el caso colombiano. Y utilicé 2 criterios para evaluar las comisiones. Cómo se desempeñaron estas 3 comisiones de la verdad en su funcionamiento, en su práctica, y qué impacto tuvieron. Entonces, los aspectos que tuve en cuenta para el funcionamiento fueron el procedimiento mediante el que la comisión fue creada, si fue mediante un referendo, si fue mediante un mandato presidencial, si fue producto de un acuerdo, quién preside la Comisión de la Verdad, quién preside y apoya la Comisión de la Verdad, el tipo de crímenes que investigó, el establecimiento de responsabilidades individuales dentro del informe que presentó la comisión, la contribución a procesos judiciales, qué tan obligado y presionado está el Estado a cumplir un poco esas recomendaciones, apoyo y participación de la sociedad civil a esa comisión, el acceso a la información oficial que tuvo la comisión, la composición de sus miembros, los recursos invertidos en estas comisiones y la metodología utilizada. Esto frente al funcionamiento. Frente a los impactos tuve en cuenta estos aspectos que tienen que ver con la aceptación del informe de la Comisión de la Verdad al interior de la sociedad, la implementación y la veeduría de las recomendaciones una vez se termina la comisión y empieza un poco todo el seguimiento, el balance entre amnistía y castigo, ¿sí? La amnistía para los actores armados que en el caso de Salvador y Guatemala estaban negociando, y bueno, y en Sudáfrica también los responsables del apartheid estaban negociando con el Estado, y el castigo que se estaba negociando con estos grupos, la capacidad de los perpetradores de influir en las decisiones de las instituciones, es decir, en el caso de las dictaduras de Guatemala y Salvador, la influencia de los militares fue grandísima y eso significó pues que estas comisiones tuvieran un impacto mínimo. Las garantías políticas para que la comisión pudiera operar, el apoyo de la comunidad internacional y el seguimiento que se hizo una vez entregado el informe, y los programas de protección y reparación a víctimas que contempló la comisión. Este gráfico resume a grandes rasgos lo que fue esa evaluación. Tratando de darle una calificación de medio, alto, bajo a cada uno de estos aspectos. Más que puntajes, pues son rangos que permitían identificar en qué aspectos eran fuertes cada una de estas comisiones. Entonces, sobre el eje X, que es el eje horizontal que ustedes encuentran en la parte de abajo, se encuentran las calificaciones relativas al funcionamiento de las comisiones, y sobre el eje Y está la calificación relativa al impacto que tuvieron las comisiones. Al combinar estos 2 factores, encontramos que la que tuvo menor desempeño en funcionamiento y en impacto fue la Comisión de la Verdad de El Salvador.
La que tuvo muy buen desempeño en su funcionamiento, pero muy, digamos, un impacto más bajo fue la de Guatemala, y la que tuvo un buen desempeño en su funcionamiento y un gran impacto en los temas relacionados anteriormente fue la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Entonces, básicamente, ¿qué aspectos tuvieron que ver en estos elementos? En El Salvador, pues que la influencia de los grupos militares y de los grupos que estaban en la dictadura fueron muy amplios, el acceso a los archivos fue muy limitado, la capacidad un poco de incidir en procesos judiciales fue también muy baja. La interacción con organizaciones de la sociedad civil fue mínima, pues por toda la situación que había de influencia de estos grupos militares en el posconflicto, y el seguimiento a los acuerdos también fue muy bajo. Encontramos, voy a revisar un poco aquí, que también la inversión en recursos fue muy baja para el caso de El Salvador. Tenemos 2,5 millones de dólares financiados por Naciones Unidas en su totalidad, pero en el caso de Guatemala, por ejemplo, fueron 9,5 millones de dólares financiados por el gobierno y donaciones internacionales. En el caso de Sudáfrica, el costo total fue de 18 millones de dólares al año, para que se hagan una idea de lo que puede llegar a costar una comisión de la verdad, y en el caso colombiano pues no se ha hablado de los recursos que esto requiere. Estas comisiones además tuvieron una duración corta comparada con el caso colombiano, porque pues en el caso de El Salvador solo funcionó durante 6 meses, es que se postergaron a 2, en el caso de Guatemala 12 meses que se postergaron a 6 para la redacción del informe, y en el caso de Sudáfrica, que es el que más se parece a lo que está en el acuerdo, fueron 2 años y medio que operó la comisión. En el caso, bueno, de El Salvador, encontramos que no hubo un debate público, en el caso de Guatemala tampoco, mientras que en el caso de Sudáfrica sí se hicieron audiencias públicas, hubo toda una estrategia comunicacional, hubo una difusión 24 horas en una emisora de radio creada única y exclusivamente para transmitir todos los testimonios y las audiencias de la Comisión de la Verdad durante casi 3 años. Ustedes se pueden imaginar 24 horas transmitiendo todas las confesiones de los responsables, pero también las víctimas, la sociedad civil. Bueno, también más o menos en cuanto al tamaño del personal de apoyo, en el caso de El Salvador fueron 30 integrantes de la comisión y el personal de apoyo, que todos eran extranjeros. En el caso de Guatemala eran de 100 a 200 extranjeros y nacionales, defensores de derechos humanos y expertos forenses. En Guatemala jugó un papel muy importante la exhumación de cuerpos de personas que habían sido desaparecidas, y esto pues es un también componente importante del Acuerdo de La Habana para el caso de Colombia, pero eso también tiene unos costos muy grandes, no solo en el tamaño del equipo que debe participar, sino en dinero. Y en el caso de Sudáfrica fueron 400 personas trabajando, entre nacionales, investigadores, abogados, traductores y psicólogos. En el caso de Salvador, a pesar de tener una importancia de la población indígena, no hubo una traducción del informe a lenguas. En el caso de Guatemala sí se tradujo a las lenguas mayas, y en el caso de Sudáfrica se tradujo a 100 lenguas nativas aproximadamente con traducción al inglés. Esto también nos implica un esfuerzo importante para el caso de la Comisión de Colombia, porque no sabemos cuántas lenguas indígenas van a estar cubiertas por estos grupos, o raizales, palenqueras, si se va a traducir al inglés, al francés. Bueno, todo eso tiene unos costos. En el caso de El Salvador fueron más o menos, de los casos investigados, se escucharon 22,000 testimonios y se investigaron 32 casos a profundidad. En el caso de Guatemala se presentaron 8,000 casos y se investigaron 80 casos a profundidad en el informe. Y en el caso de Sudáfrica se presentaron 38,000 casos
y pues no hubo una investigación a profundidad de un caso en particular, sino que se hizo un análisis del universo de casos en sus tendencias, dinámicas y estructuras. ¿Qué significa en el caso colombiano una comisión de la verdad? Pues que la definición del periodo a investigar definirá también la magnitud, pero también que en este caso no podemos reducirnos al análisis de casos emblemáticos como han hecho las comisiones históricas, sino que la investigación debe cubrir el universo de violaciones a los derechos humanos. Y esto implica un esfuerzo muy grande para hacer una metodología que permita ser suficientemente amplia, pero no tan detallada que haga de esta una tarea imposible. No sé cuánto tiempo me queda, 5 minutos. Entonces, bueno, esto para contarles a grandes rasgos por qué Sudáfrica juega un papel tan importante y sin embargo las reformas institucionales que se implementaron una vez terminó esta Comisión de la Verdad fueron mínimas en el sentido estructural. Ustedes saben que la segregación racial y los años de apartheid generaron una situación de empobrecimiento muy grande que hoy en día no ha sido superada porque precisamente la restitución de tierras y las reformas institucionales en materia económica fueron mínimas. Sin embargo, hubo gran receptividad de este informe al interior de la sociedad y hubo pues también una gran inversión en recursos para ello. Dentro de los acuerdos de La Habana, ya los dijo Camilo, el objeto es el entendimiento de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, aparece allí, una gran complejidad que debe ser abordada por esta comisión. Debe sentar las bases de la convivencia, la reconciliación y la no repetición, es decir, debe sentar las bases para unas reformas institucionales a fondo que permitan hacer realidad la transición. Y tiene 3 objetivos: el esclarecimiento de los hechos con un carácter público, la explicación amplia del conflicto, el reconocimiento de las víctimas y la promoción de la convivencia en los territorios. Básicamente el carácter público de esta Comisión de la Verdad colombiana está marcado por la participación de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, que es un componente importante del acuerdo, la centralidad de las víctimas en ese proceso, la estrategia comunicacional que también aparece como un elemento importante y los mecanismos como las audiencias públicas y otros de reflexión, de debate, de discusión que también son considerados allí, porque de lo contrario la sociedad no se va a apropiar de este espacio como un foro público. Menciona también actos como ceremonias o espacios de debate, reflexión, galerías de la memoria, otras herramientas de pedagogía social. Otro elemento importante, además del carácter público, es el enfoque territorial, que tiene que ver con una estrategia descentralizada de la Comisión y un enfoque y una metodología de regionalización, porque si bien el conflicto armado tiene unas estructuras históricas, tiene unas dinámicas regionales particulares que deben ser abordadas por la Comisión de manera diferenciada, no solo en su metodología, sino también en el tipo de investigación que va a hacer y en el tipo de patrones de victimización y de trabajo que se haría en la zona. Es una duración larga si comparamos con estos otras experiencias de 3 años más 6 meses que son de la preparación de la instalación de la comisión, y dentro de sus funciones está identificar los patrones de victimización, las dinámicas regionales del conflicto, los mecanismos de generar mecanismos de diálogo y de debate al interior de la sociedad civil, los mecanismos de visibilización de todas estas discusiones y de todas estas investigaciones, un componente importante de la recuperación y preservación del archivo de derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos de las organizaciones sociales, el archivo de memoria. Aquí la comisión de memoria, el grupo de memoria tendría que jugar un papel importante, y promover estrategias de convivencia y reconciliación. Creo que se me acabó el tiempo, ¿cierto? Porque podría mencionar para terminar cómo sería una comisión de la verdad en Colombia, a partir de estos elementos que hemos considerado.
Y uno de los aspectos fundamentales es el apoyo institucional al gobierno y del Estado como una condición para que tenga autonomía e independencia la comisión. La participación plural de diferentes sectores sociales y de ONGs y de víctimas, la priorización de investigaciones específicamente relacionado con homicidios de civiles presentados como muertos en combate, la desaparición forzada, el desplazamiento, la violencia sexual, los crímenes de Estado. Sí, esas son un poco las observaciones que hizo la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz y específicamente lo que debería investigar una comisión de la verdad. El reconocimiento oficial del Estado y de la responsabilidad del Estado y de los crímenes de Estado. Debe aportar a una política de reparación integral porque aquí empezamos la reparación antes de haber hecho un proceso de esclarecimiento público y de la verdad. Entonces empezamos los procesos como al revés. Primero reparamos a las víctimas y después hacemos un análisis de qué daños fue los que generó el conflicto. Entonces debe arrojar herramientas para una política de reparación integral, un mandato amplio para incidir en esa política, una protección de los comisionados, bueno, el apoyo y seguimiento por parte de la comunidad internacional, que es fundamental, la implementación de mecanismos y acciones públicas de sanción moral de los hechos, a fuerza de que no convirtamos la Comisión de la Verdad en un museo del horror, donde pues toda la sevicia sea exaltada, como sucedió con las confesiones de los grupos paramilitares, sino que tiene que tener pues de alguna manera algunos mecanismos específicos en ese sentido. Ay, me volví. Creo que se trabó esto. Bueno, reconocimiento oficial del Estado, pero otros de los aspectos fundamentales que hemos indagado nosotros tiene que ver con el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que han iniciado un proceso de recuperación de memoria histórica y que tienen una serie de archivos de memoria oral y de archivos también físicos que deben servir para hacer un mapa general de cuáles son esos patrones de victimización y develar las estructuras que permitieron que se reprodujera esa violencia durante tantos años. Y finalmente, pues es un poco el reto que tiene esta comisión es cómo hacer una memoria plural en medio de una sociedad tan polarizada y cómo generar consensos éticos cuando parece que la mayoría del país cree que estamos destinados a vivir en la violencia. Porque si ustedes ven la encuesta bienal de culturas que se hizo para Bogotá el año pasado, más o menos el 30% de los bogotanos, la tercera parte, cree que estamos destinados a vivir en medio del conflicto y de la violencia y que no hay solución posible. Entonces, es también la pregunta, ¿por qué está pensando esta generación de jóvenes y cómo ganar una sociedad para la paz? Bueno, Marcela, muchas gracias.